Ya mismo empezamos a enterarnos de las tendencias en economía y política. Ya empieza Desbordados, con especialistas del más alto nivel para evitar tus desbordes. Desbordados, hasta las 18 horas, con Alejandro Matbexuk, Sergio Cerrichio y Mariano Gorodich. Nos pusimos la 10, bajamos la patente, simplificamos trámites, aliviamos carga a las pymes y ahora lanzamos un plan para desendeudar jubilados y jubiladas. Encontrá toda la info en arba.gov.ar. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Desbordados, el programa que te informa de todo lo que importa sin hundirte en la información. Desbordados en la cita donde nos encontramos todos los jueves de 5 a 6 de la tarde aquí en Ecomedios, tu canal de información, ¿no? Y estoy aquí mi nombre es Alejandro Matbesuk, claro está, y estoy aquí junto con el señor Sergio Cerrichio. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo vas? ¿Qué tal? Buenas tardes, Alejandro. En un día ¿Todo bien? frío, con esta ola polar que se nos vino encima. Mucho Pero frío, un día viejo. frío, pero con mucho sol. Por lo menos a mí me Sí, gusta el sí, frío con sol. sí, bueno, Según es un día agradable desde el punto de vista del sol, desde el punto de vista de la sensación térmica, lo que sentimos en la piel, viejo, es terrible. Sí, Y la quien verdad va a que sí. sentir esto también en la piel, quien va a sentir mucho frío, es la señora Cristina, ¿no? Cristina Fernández de Kirchner, porque en el día de hoy se dio a conocer
el fallo, finalmente se dio a conocer el fallo de cuánto es lo que tiene que pagar por el tema de Causa vialidad. como la causa vialidad, exactamente. Hoy es el día que la aritmética en la justicia se convirtió en una tormenta, ¿no? Porque hay cifras que no solo se leen, sino que hay cifras que golpean el estómago de cualquiera. Te cuento que esta mañana el máximo tribunal de la Nación, la Corte Suprema de Justicia, dictó un fallo que no es simplemente una resolución judicial, es un antes y un después en la historia del desfalco argentino. La Corte Suprema de Justicia, con la firma de los magistrados Horacio Rosati, Carlos Rodríguez Rosenkatz y Ricardo Lorenzetti, le han puesto punto final a la épica de la impunidad. El decomiso en la causa vialidad ya no es una expectativa, es una sentencia que debe ser ejecutoria por, atendé bien, 685.000 millones de pesos. 685.000 millones de pesos. Que son aproximadamente 400 millones de dólares. Claro, 450 palitos. 450 palitos. Más o menos. No es solamente Cristina Kirchner, es todos los acusados en la causa, ¿no? Claro, no, pero está bien, pero todos la los cabeza, bienes, 111 bienes la que cabeza van es a ser Cristina tasados. Y los demás, bueno, son solidariamente responsables. El perjuicio se dictaminó sumando los sobreprecios aplicados a las licitaciones, que la justicia estimó en un promedio del 20%. 20%. Che, ¿no sabían que acá se estaba pagando un sobreprecio del 30, 40 o 50%? Bueno, 20%, Alejandro, hablando? fue la declaración, lo que declaró que en promedio se sobrefacturaba cuando fue a declarar precisamente en las últimas audiencias, en las audiencias de reconsideración, Sí. Roberto Labaña, que era ministro de Economía, fue ministro de Economía hasta fines del 2005, hasta diciembre de 2005, y él días antes de que fuera removido del cargo, porque Labaña fue básicamente removido, en cierta forma él buscaba que lo removieran, días antes había declarado justamente en una asamblea, no una asamblea, en una especie de encuentro anual de la Cámara Argentina de la Construcción, que era un poco el nido de los que pagaban, la principal agrupación corporativa, de los pagadores, de los delincuentes. Pagaban esas coimas, había dicho, ahí precisamente había denunciado los sobreprecios. Y también el 20% es nada. Estudio del Banco Mundial que ya en ese momento decía eso. Sí. El 20% es nada en comparación con lo que realmente se sobrefacturaba. ¿Sobrefacturaba por qué? Porque había que pagar un montón de peajes en uno y en otro sentido, en uno y otro lado, y había peajes del 30, 40, 50%. Así que, viejo, el 20% que dijo Labaña es un cálculo sumamente bajo, conservador, sumamente bajo con respecto a lo que realmente ocurrió ahí. Claro, pero tal vez lo limitan a eso y se quedan con ese valor, porque es al valor que pueden llegar más o menos identificando estos 111 bienes que van a decomisar y que van a evaluar, que van a tasar, van a vender eventualmente, para lo que recuperar lo robado. Y también esta misma Corte, en el fallo de hoy, también ratifica la prisión de 6 años de Lázaro Báez, que era el principal testaferro de Kirchner en esta causa. Un encanto. Realidad. Pero hay otras dos causas un personaje que era un cajero en un banco, y de pronto, ¡pum!, de la nada apareció siendo un recontra multimillonario de Santa Cruz, ¿no? ¿Cómo se dice? De la Patagonia. Sí. Bueno, y entonces, pero ahí el impacto económico del proceso de cartelización empresarial
benefició a las firmas de Lázaro Báez, los costos de las redeterminaciones de precios y los daños derivados del abandono de las obras. Todo eso cuesta, según la Corte, 685.000 millones de pesos, 450, el equivalente a 450 millones de dólares. Nada. No, Nada. bueno, Ten es en cierto, cuenta. es nada en términos de valor. Había habido una estimación en su momento seria, ¿no? Esas cosas que decía Leonardo Fariña, que decía se robaron un PBI, pero sí hubo una estimación en un momento que el robo, digamos, por este tipo de corrupción en la obra pública equivalió a 7% del PBI, que es un valor realmente muy alto. Puede ser. 7% del PBI de una serie de años, digamos, no de un solo año. Todo es posible, porque insisto, no había ningún contador que contabilizando cada uno de los afanos. Lo que había era información sobre cuánto costaba una obra sin los sobreprecios y cuánto terminaba costando con los sobreprecios. Insisto, en Argentina hay 13,3 millones de personas que son pobres, 13,3 millones de personas. Si distribuís esta guita, los 450 entre los 13,3 millones de personas pobres, no llegás a nada. Pero la cantidad de dinero que embolsó esta banda, digamos, ¿no? De tipos, realmente es impresionante. Es una cifra de 650.000 millones de pesos. 650.000 millones de pesos. Una cifra baja en términos de lo que realmente ocurrió. El tribunal estableció que la responsabilidad por este perjuicio es solidaria, lo que significa que el Estado puede reclamar la totalidad del monto a cualquiera de los condenados, que tenga la guita, ¿no? Y al quedar firme esta cifra, el Tribunal Oral Federal 2, está facultado para avanzar por la ejecución patrimonial sobre, como vos bien decías, Sergio, 110, 111 bienes embargados a los condenados, entre ellos propiedades de Lázaro Báez y de la expresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, lo que incluye el proceso de tasación y el eventual remate de los mismos. Digamos, estamos hablando, insisto, de 685.000 millones de pesos. Recuerdo a la audiencia, Alejandro, recordemos una cosa que es importante recordar en este punto, que es una causa, la única causa que ha llegado a juicio, que se hizo todo el proceso, llegó a juicio, hubo condena, hubo ratificación de Cámara de Casación, hubo ratificación de Corte y hoy ratificación del decomiso. Pero hay otras dos causas muy importantes, también vinculadas al mismo tipo de negocios, que tienen que ver con el proceso de lavado de dinero, que son la causa, lo que llaman OTESUR, que tiene que ver con el lavado, OTESUR Los Sauces, con el lavado de dinero a través de hoteles, y hay otra causa. En este momento hay cuatro causas. Y la causa Cuadernos, Sergio, que era está la causa OTESUR y Los Sauces, está la causa Cuadernos, por la asociación ilícita y cohecho, pero hay otras cosas que son sumamente embromadas. La ruta del dinero K, el tramo Muesca, aunque el empresario Lázaro Báez, que ha sido condenado por lavado de miles de millones de dólares, el tramo que investiga la responsabilidad directa de Cristina Fernández, que continúa bajo la revisión, con la revisión de la Cámara Federal, tras planteos de los querellantes para evitar su sobreseimiento definitivo y determinar el grado de vinculación con las maniobras de lavado. Y el caso OTESUR y Los Sauces, se investiga un presunto lavado de dinero a través del alquiler de plazas de hoteles y propiedades de la familia K,
con parte de empresarios beneficiados con la obra pública, como Lázaro Báez, Cristóbal López. Estos tipos, tras haber sido sobreseída inicialmente sin juicio, la Cámara de Casación revocó esta decisión y ordenó que se realice el juicio oral y público, el cual sigue pendiente, porque no terminan de encontrar a la gente que tiene que ir al juicio oral y público, ¿sabes? Hay muchos de vacaciones, muchos problemas para hacer este juicio oral y público, ¿no? Y esta es la razón. Sus hijos, Máximo y Florencia, también están alcanzados en este proceso. Pero, ya te digo, el juicio, que es un juicio oral y público, no se hace porque no se hace. En cuanto a los cuadernos de las coimas, la asociación ilícita, el cohecho, nacido a través de las anotaciones de un chofer de nombre Oscar Centeno. Bueno, esta es la mega causa que se ha acusado a la líder de la asociación ilícita, orientada a la recaudación de retornos o coimas provenientes de empresarios contratistas del Estado durante su gestión. El expediente fue elevado a juicio oral ante el Tribunal Oral Federal 7, el cual se encuentra en la etapa de preparación y con definiciones pendientes debido al volumen de la prueba. O sea, es tan voluminosa la prueba que no se puede hacer el juicio, porque hay que prepararlo. Y lo preparan tanto, que no se hace el juicio. También está el tema del memorándum de Irán, iniciado por las denuncias del fallecido fiscal Alberto Nisman. ¿Te acordás, Sergio, de Alberto Nisman? Sí, me acuerdo perfectamente. Enero de Bueno, 2015. se investiga el presunto encubrimiento de los ciudadanos iraníes acusados por el atentado de AMIA a través de la firma del memorándum de entendimiento. Al igual que Otesur, Los Sauces, Casación dejó sin efecto el sobreseimiento previo y ordenó avanzar hacia el juicio oral, cuya realización, a que no sabe dónde está, ¿Dónde? sigue en trámite procesal. ¿Por qué? Porque no hay gente que pueda ir a los juicios orales, ¿sabes? Está muy difícil la cosa para los juicios orales. Es complicado, pero bueno, pero volvamos a lo que es concreto, que son estos 685.000 palos que tiene, perdón, 684.990 millones que los condenados deberán devolver tras el fallo definitivo. Detengámonos la marcha un segundo. ¿De dónde sale esta montaña de dinero? Bueno, el monto original, que en aquel entonces parecía inamovible, ha sido destrozado por la realidad económica. Gracias a un informe técnico del cuerpo de peritos contadores de la Corte, la cifra escaló a 85.000 millones iniciales hasta esa cifra astronómica de 685.000 millones de pesos. El ajuste por inflación no es solo matemático, es la representación del valor del tiempo perdido y del daño perpetrado al Estado desde el 2003 hasta el 2015. 2003-2015. Es un fangote de años. Insisto, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando del 20% de la obra pública. ¿Y todo lo demás qué pasó? Pelito para la vieja. Estamos hablando de una arquitectura de 51 licitaciones, 51 actos administrativos que bajo la fachada de la obra pública en Santa Cruz funcionaron como un grifo abierto hacia las cercas de la familia Báez y el poder político. La estrategia de la defensa fue un laberinto legal. Hablaron de litispendencia, de fuero civil, de garantías vulneradas, etcétera, etcétera. Pero hoy esa puerta quedó totalmente cerrada con llave.
el Tribunal Oral Federal 2, aquel que sentenció a 6 años de prisión a la señora Cristina Fernández de Kirchner, quien no tiene, cuyos hijos no tienen ningún empacho en decir que se va a presentar como una de las candidatas a la presidencia de la Nación. Bueno, ya tiene en sus manos el destino de los 111 bienes que serán procesados y rematados. Hagamos un ejercicio de realidad. ¿Qué significa ese número de 685.000 palos en la Argentina? Estamos hablando de 450 palos, dólares, ¿no es cierto? Significan, por ejemplo, que podrían haberse levantado 50 hospitales de alta complejidad, que podrían, equipados para salvar vidas, en cada rincón del interior, que hoy sufre el olvido. Ese dinero es el equivalente a miles de kilómetros de rutas nacionales. Estamos hablando de una diferencia entre un camino de tierra, de mata, y una autopista correcta, ¿no es cierto? El dinero no se evaporó, se transformó en edificios suntuosos, en licitaciones amañadas y en un vacío de infraestructura que pagamos todos los días, con cada bache, con cada demora, con cada insumo médico que no llega. Así que, mi estimado Sergio Cerriquio, mis estimados oyentes, a ver, esta es una de las causas, faltan las otras, pero bueno, por lo menos en una se hizo justicia. Ya volvemos. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook. Ecomedios Live. Bueno, y 25 minutos pasaron desde las 5 de la tarde y continuamos aquí en Desbordados, procurando mitigar tus desbordes. Y hoy estamos hablando de una sentencia, la sentencia firme que le recayó en las barbas de la señora Cristina Fernández de Kirchner, aunque no tenga barba, no importa, y sus aliados, como por ejemplo Nelson Periotti, el exdirector de Vialidad Nacional, Francisco José López, el hombre de los bolsos, ¿se acuerdan de los bolsos? Y una serie de funcionarios que creyeron que el presupuesto nacional era una caja propia, ¿no? Y que lo podían manejar como querían. La ruta del dinero acá, la justicia ha dejado en claro que el patrimonio de los condenados debe responder ante el daño causado al horario público. Sergio, vos tenés cosas para contarnos. No, bueno, te mencionaba vos dos cosas respecto del tema rutas. En un momento, allá por 2015, haciendo una especie de cálculo macroeconómico de lo que fue el costo o el robo de la corrupción, un economista, Federico Muñoz, que tenía una consultora, ahora trabaja hace muchos años ya en Toyota, hizo un cálculo tal vez le dice mucho más a los economistas que a la gente, digamos, interpretar estos datos, pero comparó la evolución física de la obra pública con la evolución monetaria de la obra pública, porque esos son datos que salen del INDEC. Hay un indicador sintético de la actividad de la construcción que subdivide público y privado, y además después en los presupuestos estaba el monto monetario de obra pública, y comparó cómo evolucionaban a lo largo del tiempo esas curvas. Hasta 2011 más o menos, hasta 2010, en realidad un poco antes, 2009, 2010, eso marchaba más o menos en paralelo. A partir de ahí se despega, la parte monetaria de obra pública se despega de la parte física. Bueno, ahí está una evidencia macroeconómica de la corrupción. Para llegar a ese tipo de situación de que se note macroeconómicamente, tiene que ser espectacular el choreo. Y lo otro que te quería decir es el tema de las rutas. Esos cálculos de sobreprecios son sobre un valor teórico si se hacía toda la obra, pero muchas veces las obras tampoco se hacían. Y soy testigo, una vez recorriendo en un viaje de Calafate hacia Gobernador Gregores en la provincia de Santa Cruz, una ruta nacional,
vos venías por la ruta, la parte asfaltada, y de golpe, y realmente si estabas, digamos, si venías sin ningún tipo de cuidado, de golpe pasaba al ripio. Y si venías muy rápido, te podías matar ahí. Te podías matar. Sí. Digo, la corrupción, y seguramente debe haber situaciones que se han dado, la corrupción mata. En el momento creo que Elisa Carrió en un momento dijo esto, porque es cierto, cuando no se construyen hospitales que se pudieron haber construido, cuando no se hacen escuelas que se pudieron haber hecho, cuando no se gastan insumos hospitalarios también, o diferentes situaciones, eso termina produciendo daño concreto a la vida de las personas. Claro. Esos eran los dos comentarios que te quería hacer respecto de este tema de la corrupción. Y un tercer punto que no está mencionado en el fallo, porque bueno, no necesita mencionarlo, pero es muy revelador de lo que fue esto, es que Lázaro Báez, que como bien dijiste era un empleado raso del Banco de la provincia de Santa Cruz, en realidad de la especie del Banco Residual de Santa Cruz, que era la parte que manejaba la provincia, 12 días antes del 25 de mayo de 2003, que es cuando asume Néstor Kirchner, 12 días antes funda Austral Construcciones. Claro. Y esa empresa se queda con toda la obra, con prácticamente toda la obra pública que se hizo en la parte de Santa Cruz, y gran parte también de obra pública en muchas otras obras, en muchas otras provincias, que eso quedó fuera de lo que es este juicio Este juicio se limitó a la obra pública que autorizó Vialidad en la provincia de Santa Cruz. No nos olvidemos de eso. La corrupción, el esquema de corrupción fue mucho más amplio que eso. Mucho más amplio, muchísimo más amplio. Llevar a juicio y conseguir evidencia de todo eso es mucho más complicado, mucho más difícil. Pero bueno, al menos una parte de la cosa, una parte de la historia está encaminada, digamos, bien o mal, pero está encaminada. La justicia determinó que la señora de Kirchner y sus lugartenientes, adláteres, si querés, bueno, tienen que pagar esta platita, que es bastante, visto así es bastante, es poco con respecto a lo que realmente ocurrió en la Argentina. Y no, ¿sabes qué, Sergio? No me hagas hablar, porque si empezamos a recordar las cosas que pasaron en la Argentina en los últimos años, en las últimas décadas, vos que sos un tipo grande y que viste un montón de cosas, bueno, estas son algunas de las cosas que finalmente la justicia, bueno, determina que se puede avanzar. Hay otras, por ejemplo, estos de juicio oral y público, que no encuentran los jueces para hacer el juicio oral y público, o no encuentran el público, o no sé qué es lo que están buscando, o el tema de los cuadernos de las coimas, que están preparando los juicios, y siguen preparando, hasta que va a llegar un momento en que nos vamos a morir todos, y van a decir, estos papeles, ¿para qué sirven? Bueno, esto es lo que nos pasa en la Argentina. Así que bueno, en fin. Sergio, vos tenías otro tema, ¿verdad? Bueno, no, hacemos una breve pausa y volvemos con la columna, con nuestro lugar en el mundo, un lugar en el mundo, que es el lugar de la Argentina. Dale, me parece bien. Vamos a la pausa. Ahora, un lugar en el mundo, la columna de Sergio Cerricchio. Hola, ¿me copian? ¿Listos para la misión? Ahora la tecnología puede ayudarte a conseguir a tus personajes favoritos. ¡Claro, con Shellbox! Llegó a Shell la nueva colección inspirada en Toy Story 5 de Disney y Pixar. Canjea tus puntos Shellbox desde la app o presentando tu DNI. Cambio y fuera. Toy Story 5 de Disney y Pixar. Solo en cines. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulta shellbox.ar. En Arba nos pusimos la 10. Bajamos la patente, simplificamos trámites, aliviamos carga a las pymes. Y ahora lanzamos un plan para desendeudar jubilados y jubiladas. Encontrá toda la info en arba.gov.ar.
Bueno, esta columna se llama Un lugar en el mundo. Y el mundo y en todo el mundo, en el mundo se está hablando, quiero decir, mucho del Mundial de Fútbol, 2026 que se está desarrollando en Estados Unidos principalmente y en parte en Canadá y México. La Argentina juega mañana con Cabo Verde y también para comentar algunos datos llamativos de Cabo Verde y del comercio internacional, estamos en línea con Fernando Landa. Fernando es el presidente titular de la Cámara de Exportadores de la República Argentina. Buenas tardes, Fernando. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo te va? Estamos Muchas gracias por la invitación. No, por favor. Estamos en línea con Alejandro Matveyzuk y Sergio Cerricchio acá, quien le habla. Un dato que me había llamado la atención, Fernando, es que, esto tiene que ver inicialmente con el tema del Mundial de Fútbol. Mañana Argentina juega con Cabo Verde, una isla que queda ahí a poco menos de 1.000 kilómetros de la costa occidental de África, a 1.500 kilómetros de las Islas Canarias. Y la mayoría, el primer contingente de jugadores de Cabo Verde nació en Rotterdam. Y Rotterdam, tengo entendido que es un puerto importante para la Argentina, ¿no? Sí, Rotterdam es un puerto importante por la Argentina porque es la puerta de entrada a exportaciones a la Unión Europea. Eso está entre los 10 primeros. La verdad que es muy significativo para la Argentina. Y bueno, nació en Rotterdam porque el Cabo Verde es básicamente, o la selección nacional de fútbol de Cabo Verde es en gran medida una diáspora de jugadores. Hay jugadores que han sido contactados por LinkedIn, porque por ejemplo un asesor hipotecario que es el zaguero central, que nacido en Dublín, en Irlanda, la madre es irlandesa, el padre era cocinero en un barco de crucero, nació en Dublín, vive en Dublín, era asesor hipotecario y como comentaron que jugaba muy bien, lo contactaron por LinkedIn y hoy es el zaguero central de Cabo Verde jugando el Mundial de Fútbol. Pero hablando más seriamente del tema del comercio, Fernando, del tema del comercio internacional, a fin de julio, se esperan medidas por parte del gobierno de Estados Unidos, de la administración de Donald Trump, que le da mucha importancia a este tema del comercio, de los aranceles, del saldo comercial, que quiere achicar cuanto menos el déficit, porque una medida reciente de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos dio de baja los llamados aranceles recíprocos. Trump sustituyó eso con una serie de medidas invocando ciertas normativas cuyos detalles desconozco, pero esas medidas tienen validez por 150 días y esos 150 días vencen a fines de julio de este mes. ¿Qué es esperable, Fernando, en términos de las acciones que puede llegar a tomar arancelarias, de las medidas arancelarias comerciales que puede llegar a tomar Estados Unidos? Sí, exactamente, lo que mencionás es exactamente así. Las aranceles que están aplicando ahora Estados Unidos a las importaciones duran hasta el 24 de julio, por medio de esta llamada sección 122, que va a ser sustituido por otras medidas. Es decir, las herramientas que tiene el gobierno americano, la administración Trump, para establecer aranceles diferenciales es bastante amplia, ¿no? Y tiene una sección, que es la sección 301 del Código, tiene se aplica en caso de prácticas injustas para los Estados Unidos. Y ahí es bastante diferencial el tema, ¿no? Es decir, son distintas situaciones. De hecho, ha iniciado procesos sobre 60 países, entre los cuales está la Argentina. En el caso de Argentina, el tema se trata de impedir la importación de productos elaborados con trabajo forzoso. Es decir, ni siquiera se habla de la prohibición al trabajo forzoso, que no sería el caso de Argentina, porque digamos no hay situaciones de este tipo de forma masiva, sino el hecho de si ha hecho Argentina suficiente para impedir que productos de terceros países ingresen. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, se propone un 10% adicional. Hay otros países, donde está la India o está Brasil, en donde se supone un
12,5%. Pero hay otros, esto va a ser, digamos, curiosamente, objeto de una audiencia pública que se va a realizar el 7 de julio. Entonces, es razonable pensar de que esto se va a superponer y va a sustituir los aranceles ahora vigentes. En otros casos, el caso de Brasil, por ejemplo, hay otras propuestas, ¿no? En función de la misma sección, ¿no? 301. Eso, por ejemplo, relacionados con el comercio digital, con servicios de pago electrónico, aranceles preferenciales injustos, el acceso al mercado de etanol, en fin, hay un montón de otras cuestiones que suponen que el USTR debería aplicar un arancel de 25%. Uh-huh. Eso se va a discutir el 6 de julio. O sea que acá hay audiencias segmentadas por países con distintos temas para la aplicación de aranceles que van a ser sustitutos de este 10% que se aplicaba a todo el mundo. ¿La audiencia que mencionó primero del 7 de julio tiene que ver con la Argentina, Fernando? Sí, la audiencia del 7 de julio es exactamente con Argentina, con un conjunto de países. 60 países. Uh-huh. Exactamente. Está Canadá, está Ecuador, Indonesia, México. Es decir, hay un montón de países involucrados en esta primera audiencia. Y hay otra audiencia que hay otros países segmentados, entre los cuales está Brasil, que es el 6. En el caso de este tema de si se hace lo suficiente o no para digamos, no tener comercio con países en donde se usa o se recurre a trabajo forzado, ¿a dónde le apunta a Estados Unidos? Digamos, yo tengo entendido, pero se lo pregunto, tengo entendido a raíz de ciertas actividades y ciertos informes de un comité bilateral y que en el Congreso de Estados Unidos que le apunta específicamente a China. ¿Tiene que ver con eso o es más que eso? Muy probablemente, sí. Muy probablemente. El tema es, muy probablemente ese es el tema, sí. De cualquier manera, entendamos que esto, digamos, aplica a socios comerciales como Canadá, también Canadá y México, ¿no? Claro, pero Argentina tiene un acuerdo bilateral de comercio e inversiones que ha sido hace pocos meses sancionado. ¿Puede llegar a afectar eso? Bueno, el acuerdo de comercio e inversiones en realidad, digamos, no aplica sobre esto. Esto es independiente, porque los aranceles que se discutían ahí eran los aranceles recíprocos que pues no se aplican más. Esto es una acción específica en función de ciertos actos o políticas que los países acusados por el USTR supuestamente aplican, ¿no? Ahora, Fernando, si el acuerdo de comercio e inversiones se realizó, se negoció en el marco en que todavía existían los aranceles recíprocos o las tarifas recíprocas, y esas tarifas recíprocas no existen más porque la Corte Suprema de Estados Unidos las dio de baja, ¿cuál es el significado realmente más allá de lo político, en términos comerciales, económicos, concretos, que tiene el acuerdo? ¿Tiene entidad este acuerdo todavía? Nosotros entendemos que no tiene sustentación jurídica porque, en definitiva, el gran compromiso por parte de los Estados Unidos es la no aplicación de estos aranceles que la Corte Suprema determinó que no se podían aplicar, de manera que es una concesión que no existe quedó más. Vacía, que quedó vacío de contenido, exactamente. Claro. En definitiva, siendo así las cosas, parecería que lo más concreto en términos del comercio de Argentina con Estados Unidos que fue ese aumento de la cuota de carne que por fuera del acuerdo se hizo de unas 80.000 toneladas adicionales sin arancel. Sí, que tiene una vigencia temporal también, ¿no? Que tiene una vigencia por un año, ¿no? Tengo entendido que se puede renovar. Sí. De todas formas, esa vigencia temporal, por lo menos para el sector cárnico y en realidad para el comercio exterior argentino, este año, estos trimestres, está demostrándose bastante importante. Tengo entendido por los datos. Sí, totalmente. De cualquier manera, hay que recordar que, digamos, el beneficio en estos acuerdos era de baja recíproca. O sea, nosotros también bajábamos aranceles de importación a los Estados Unidos que no estamos bajando. O sea que el acuerdo, digamos, no se está ejecutando en esos términos. Quizás hay otros compromisos vinculados a permisología o a
o a ciertas cuestiones de simplificación que el gobierno ya estaba llevando adelante y que eso sí se están cumpliendo. En definitiva, todas estas son cuestiones que en su momento el USTR, que es digamos el departamento de los Estados Unidos que se ocupa del comercio, evaluó con respecto a cada uno de los países y comentó qué prácticas de estos países le resultaba injusta, entre comillas, con los Estados Unidos, con esta práctica, esta visión de America First, ¿no? ¿Qué tipo de rebajas arancelarias prometió la Argentina que, precisamente por este vaciamiento del contenido del acuerdo, no está aplicando, que usted recién mencionó, Fernando? No, tenía una cantidad de rebajas, inclusive a productos relacionados con la carne, digamos, también. O sea, había una cantidad de rebajas que abarcaban una porción importante de las exportaciones de Estados Unidos a Argentina, que bueno, no se llevó adelante, porque en definitiva también hubiera sido conflictivo llevarlas adelante, porque si uno hace una rebaja a un país, le tiene que hacer por un carácter de nación más favorecida la misma rebaja a países que son también socios comerciales, a menos que uno esté en un camino a un acuerdo de libre comercio, que no era el caso. Claro. Pero ¿hay algunos sectores identificados de ese tipo de acuerdos que se habían prometido y no se están haciendo justamente porque perdieron sentido? Sí, hay sectores lácteos, hay sector carne, pero de cualquier manera no se está aplicando en nada, digamos, no se está ejecutando. Ok. Bueno, no se está ejecutando ninguna rebaja arancelaria, que es lógico, ¿no? Que además hubiera tenido que pasar por el Congreso primero. En definitiva, el acuerdo ha perdido relevancia y difícilmente la recupera en este contexto, ¿no? Ha perdido relevancia desde el punto de vista de rebajas arancelarias. Me parece que es un instrumento político. Y bueno, en este contexto también, cuya preocupación en el caso de los Estados Unidos es la competencia desleal por parte de China en particular, bueno, tiene varias aristas acá, ¿no? No solo con nosotros, ¿no? Estados Unidos está revisando también cómo va a seguir con el TEMEC, ¿no? O sea, cómo va a seguir la trayectoria a través de revisiones anuales ahora con Canadá y México. Bueno, nos enteraremos el 7 de julio. ¿Estas audiencias son audiencias cerradas? ¿Se realizan en el Congreso? ¿Son audiencias públicas? Son audiencias públicas. ¿Y se realizan entre personal, funcionarios del Ejecutivo, del gobierno de Trump y legisladores? ¿Qué forma tienen? No, el USTR invita al público a presentar comentarios, que los tiene que presentar antes del 1 de julio, y después se realiza una audiencia pública en el ámbito del USTR, y en función de esto se cumplen los pasos formales necesarios para que el USTR aplique los aranceles que considera que deben ser aplicados en cada caso. ¿Tiene conocimiento de qué sectores se movilizaron o se pueden haber movilizado de Estados Unidos respecto de la Argentina? Porque históricamente el sector de cítricos de California siempre se ha movilizado por temas comerciales relacionados con la Argentina. Los ganaderos americanos siempre fueron reticentes a las compras de carne en la Argentina. Además de este tema de trabajo forzado, ¿ese tipo de temas pueden salir también en esta audiencia? No, en verdad no, porque el tema específico con Argentina es la prohibición o tener un régimen que impida la importación de productos elaborados con trabajo forzoso. Entonces, ese es el punto con Argentina, no es otro tema. Ese es el tema. Sí. Ahí, y un último comentario / pregunta, Fernando, ahí hay un informe que en su momento hizo el Congreso de Estados Unidos, esta comisión bilateral que mencioné, que habla del trabajo forzado de la etnia uigur en Xinjiang, creo, no recuerdo el nombre exacto de la provincia china, y dice que ahí en esa provincia se hacen muchos de los productos que después venden plataformas como Temu y la otra, Shein. ¿Puede haber algún tipo de afectación por ese lado también?
Es difícil decirlo sin ver el documento, pero sí, digamos, es razonable tu hipótesis. Ok, bueno, lo sabremos, la audiencia es el 7 de julio, así que falta muy poco. Así Falta que, muy bueno, poco, sabremos la aplicación. Yo, digamos, uno ve el devenir de esto y es bastante claro que la nueva 122 es esta acción 301, que tiene todas estas argumentaciones diferenciales que justifica además diferenciar qué sé yo, Angola de Argentina. uh-huh. Entonces Bueno, hay que ver cómo después de esto terminamos competitivamente, ¿no? claro. Bueno, lo sabremos a partir del 7 de julio. Muchas gracias, Fernando. No, al contrario. Hacemos una pausa en el aire. Auspiciaron la columna de Sergio Cerrichio, Un lugar en el mundo, las siguientes empresas. Hola, ¿me copian? ¿Listos para la misión? Ahora la tecnología puede ayudarte a conseguir a tus personajes favoritos. Claro, con Shellbox. Llegó a Shell la nueva colección inspirada en Toy Story 5 de Disney y Pixar. Canjea tus puntos Shellbox desde la app o presentando tu DNI. Cambio y fuera. Toy Story 5 de Disney y Pixar. Solo en cines. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulte shellbox.ar. En Arba nos pusimos la 10. Bajamos la patente, simplificamos trámites, aliviamos carga a las pymes. Y ahora lanzamos un plan para desendeudar jubilados y jubiladas. Encontrá toda la info en arba.gov.ar. Bueno, 10 minutitos faltan para las 10, a las 6 de la tarde y continuamos aquí en Desbordados, procurando mitigar tus desbordes informativos, claro está. Y no quiero no quiero que terminemos el programa de hoy sin hablar del tema de la recaudación, porque la recaudación se dio a conocer que la cifra de recaudación estuvo bastante flojita el mes pasado y no respondió esto a una única causa, sino a una combinación de factores, cambios tributarios y efectos en el calendario. El resultado fue que la recaudación totalizó 20,0 billones, creció 23% nominal, pero como la inflación anual rondó el 33%, la recaudación cayó entre 7 y 8% en términos reales, según la metodología utilizada. Y bueno, en el acumulado del primer semestre, la recaudación llegó a 109,6 billones, un aumento del 25,9% nominales, y registró una caída real del 5% frente al mismo periodo. ¿Qué impuestos explicaron la caída, esta caída importante, significativa? Los principales fueron los derechos de exportación, porque vos sabés bien, Sergio, que hubo una serie de reducciones a las retenciones. Fue un factor muy importante y la recaudación de retenciones cayó un 27,8%, cerca del 46% real, según la estimación del IARAF. El gobierno redujo nuevamente la alícuota para el agro. En junio del 2025 había existido un ingreso extraordinario de exportaciones antes de un cambio normativo, elevando mucho la base de comparación, y además los precios internacionales de los granos fueron inferiores a los del año pasado. Por ejemplo, las alícuotas quedaron aproximadamente en soja 24%, antes era del 33%, el aceite de harina de soja 25%, el trigo 5,5%, el maíz 8,5%. Esto implica una pérdida deliberada de recursos fiscales para mejorar la rentabilidad del sector exportador, del sector agrícola ganadero, digamos, porque estamos hablando de que acá los grandes ganadores de este gobierno, de la política económica del gobierno, es precisamente el agro, es uno de los grandes ganadores. El otro es
todo lo que es industria extractiva, estamos hablando de petrolero, gas, básicamente es eso, y litio, todo lo que es extracción de subsuelo, bueno, todo esto ganaron, y también ganó hasta ahora, ganaron los bancos, las entidades financieras ganaron. Los demás, los que producían bienes, esos tipos, perdieron como en la guerra. Las ganancias aumentó el 11,3% nominal, muy por debajo de la inflación. Insisto, la inflación fue del 33%, y impuesto a las ganancias aumentó el 11,3%. Según el ARCA, hay dos motivos principales. Se postergó para junio el vencimiento de las declaraciones juradas de personas humanas, como si las declaraciones de personas humanas significaran algo muy significativo, pero muchos contribuyentes utilizaron saldos a favor acumulados para cancelar impuestos. Y es decir, que parte de la recaudación simplemente se desplazó un mes hacia adelante. Vamos a ver si esto es cierto o no el mes que viene. El IVA aumentó el 28,2%, 28,2%, muy por debajo de la inflación que habíamos dicho, y las razones fueron por mayor utilización de planes de pago, compensaciones mediante créditos fiscales y desaceleración de los impuestos que redujo el IVA aduanero. Pero además existe un componente económico que es el IVA reflejo del costo interno y de la actividad. Aquí varios analistas señalan que el consumo fue débil en este mes, y esto limitó la capacidad de crecimiento del impuesto. El IVA que recae sobre todo lo que es venta, ¿no es cierto? Y básicamente casi todo lo que es ventas. Y también la recaudación de recursos a la seguridad social. La seguridad social recaudó alrededor del 30%, también por debajo de la inflación. ¿Por qué? Básicamente, vos sabés bien que hay una enorme cantidad de empresas que están cerrando y que están expulsando personal. Bueno, y esto hace que haya menores aportes a la seguridad social, a la seguridad social, y bueno, y es un menor dinamismo del empleo registrado. ¿Hubo impuestos que crecieron? Sí. Hubo algunos tributos que crecieron por encima de la inflación. El impuesto a los combustibles aumentó el 70,4%, bienes personales 46,2%, impuesto a los débitos y créditos bancarios 33%. Es decir, el impuesto a los combustibles del 70%, la verdad es que no debería alegrarnos para nada, ya que esto es una exacción que tiene el Estado, el gobierno nacional, que nos saca una parte de lo que deberíamos poder consumir, ¿no es cierto? Bienes personales es una exacción sobre los bienes que tenemos cada uno de nosotros, que hemos acumulado a lo largo de nuestra vida, y entonces el hecho de que hayas que el fisco te quita el 46,2%, la verdad es que no me parece una cosa muy atinada, sino todo lo contrario. Y esto, si el Estado argentino quiere que la plata se quede en la Argentina, y viste, algo tenés que hacer con estas cosas. Y la otra cosa, factores cuantitativos que desde el punto de vista económico pueden dirigirse a distintos factores, como por ejemplo la menor presión tributaria sobre el sector exportador, la actividad económica heterogénea, en las importaciones no moderadas, los factores administrativos y cambios en la administración tributaria. El problema es estructural, esto es lo que nos preguntaríamos cualquiera, ¿no es cierto? Bueno, esto todavía es muy, muy pronto para decirlo, pero atención, hay una luz verde tirando roja que ocurrió durante el mes pasado y que hay que ver
qué es lo que puede pasar en los próximos meses. Vamos a una tanda y ya volvemos. Hola. Bueno, y la otra cosa que quería Ahora, contarte... visitar Catamarca es más fácil que nunca. Te decía que la otra cosa que queríamos contarte es que en las primeras ruedas del julio el mercado cambiario se calmó un poquito, ¿no es cierto? Después de varios meses de relativa estabilidad, el dólar había comenzado a subir con fuerza durante el mes pasado y obligó al gobierno y al Banco Central a intervenir más activamente. Esto te lo habíamos contado en el programa anterior, te lo contamos con pelos y señales sobre todo lo que estaba ocurriendo en el mercado cambiario y este salto que hizo el dólar, que se pegó un aumento de 1.415 a 1.515 en solamente 30 días. Bueno, ¿y qué cambió? Ahora, los operadores, bueno, hablan del fin de la siesta del dólar. Durante el primer semestre coincidieron varios factores que mantenían relativamente tranquilo al mercado. La fuente de liquidación de exportaciones, el ingreso de dólares del agro, las tasas reales elevadas en pesos, expectativas favorables tras el acuerdo con el FMI y una política monetaria muy contractiva. Este equilibrio comenzó a deteriorarse al iniciarse el segundo semestre. Y bueno, y entonces el dólar superó los 1.500 mangos, esa barrera psicológica de los 1.500 pesos, y bueno, y aumentó de 1.414 a 1.415 durante el mes pasado solamente. Así que bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre en los próximos días, pero está fea la cosa, está complicada. Señores, no nos tenemos que ir, lamentablemente. Lamentablemente tenemos que ir. Nos reencontraremos la semana que viene, Dios mediante. No sé si Sergio querés agregar algo. Sergio. Esperamos las novedades bueno, del Mundial, como siempre, las novedades climáticas y Sí, de esto señor. que hablamos con el presidente de la Cámara de Exportadores de la República Argentina, esta audiencia importante que va a haber la semana próxima, el martes de la semana próxima en Estados Unidos, en la representación comercial de Estados Unidos, a ver qué nos dice respecto del comercio con la Argentina por esta cuestión del trabajo forzoso. Vemos todos los detalles la semana que viene, porque esta reunión se va a realizar el día lunes, ¿verdad? El día martes 7. Martes 7. Bueno, el martes. Así que, bueno, para el jueves vamos a tener un panorama bastante acabado claro de esto. Señores, nos tenemos que ir. Sergio, nos reencontramos la semana que viene. Chao. Chao. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. Ya salió Bank Magazine, edición abril. Más que una revista de negocios, un espacio para comprender cómo las decisiones económicas de hoy moldean el mundo de mañana. En este número te invitamos a explorar las perspectivas de Enrique Sebach, Rubén Rabanal, Hugo Grimaldi, Eduardo Aulicino, Leandro Selén, Horacio Pereira, Orlando Molaro y Claudio Federovsky. Bank Magazine, tu guía para un futuro financiero más seguro. Léela en ecomedios.com y bankmagazine.com. Bank Magazine, las claves